Día 294. Oremos por China. Jeremías capítulo 43. Yo le comuniqué al pueblo todo lo que Dios me había dicho, pero Azarías y Jonaján y otras personas muy creídas me contestaron: Jeremías, tú nos dices que no vayamos a vivir a Egipto, pero Dios no te mandó a decirnos eso. Eres un mentiroso. Seguro que fue Baruch el que te puso en contra nuestra. Lo que él quiere es que caigamos en poder de los babilonios para que nos lleven prisioneros o nos maten. Y todos desobedecieron a Dios. Ni Jonaana, ni los jefes militares, ni el resto de la gente se quedaron a vivir en Judá. Al contrario, se llevaron a todos los que habían vuelto de otras naciones. Se llevaron a hombres, mujeres y niños, y también a las hijas del rey. A toda esa gente Nebuzaradán la había puesto bajo el cuidado de Geladías. A todos nos llevaron a Egipto, incluyendo a mi secretario Baruch y a mí, y nos quedamos en la ciudad de Tafnes. Allí el Dios de Israel volvió a hablarme. Jeremías, toma unas piedras grandes y llévalas a Tafnes. Entiérralas a la entrada del palacio del rey de Egipto y asegúrate que todos te vean hacerlo. Luego diles que yo haré que venga el rey de Babilonia y pondré su trono sobre las piedras que has enterrado. Y así será. El rey de Babilonia conquistará Egipto. A unos se los llevará prisioneros a otro país y a otros los matará. Destruirá los templos de Egipto y los monumentos de Bet-Semes y se llevará los ídolos que haya en esos templos. El rey de Babilonia va a sacudir a Egipto como cuando los pastores de ovejas sacuden la ropa para quitarle los piojos. Luego se irá de allí y nadie podrá detenerlo. Jeremías capítulo 44. El Dios Todopoderoso me ordenó hablar con todos los judíos que vivían en las ciudades egipcias de Migdol, Tafnes y Memphis y en la región del sur. Me dijo: Jeremías, adviérteles que ya han visto lo que hice con la ciudad de Jerusalén y con todas las ciudades de Judá. Yo les envié terribles desastres y esas ciudades quedaron en ruinas y hasta ahora nadie vive en ellas. La culpa la tuvieron sus habitantes, pues cometieron muchos pecados. Adoraron a otros dioses y les ofrecieron incienso, y con eso me hicieron enojar muchísimo. A esos dioses ni ellos ni sus antepasados los conocían. Muchas veces los mandé profetas para que les dijeran que no adoraran a otros dioses, pues eso es algo horrible que yo no soporto. Pero ellos, como de costumbre, no me prestaron atención ni me obedecieron, ni se arrepintieron de sus pecados. Al contrario, siguieron quemando incienso en honor de otros dioses. Por eso me enojé y destruí a Jerusalén y el resto de las ciudades de Judá. Y ahora quieren meterse en un lío más grande. Quieren que mueran hombres, mujeres y niños, y hasta los recién nacidos. Desde que llegaron a Egipto, lo único que han hecho es hacerme enojar. Han estado adorando a dioses falsos que ellos mismos se fabrican. Lo único que van a conseguir es que yo los destruya. Cuando eso ocurra, todo el mundo se burlará de ellos y los insultará. ¿Acaso ya se olvidaron de todos los pecados que cometieron sus antepasados? En Judá y en las calles de Jerusalén pecaron ellos y sus esposas, y también los reyes de Judá y sus esposas. ¿Acaso no se acuerdan? Sin embargo, hasta ahora no se han arrepentido. No me respetan ni obedecen los mandamientos que les di a ellos y a sus antepasados. Por eso he decidido hacerles la guerra y borrarlos del mapa. Yo soy el Dios de Israel. Los pocos que aún quedaban en Judá y que insistieron en irse a vivir a Egipto, morirán en ese país. Morirán en la guerra o se morirán de hambre. Desde el más joven hasta el más viejo, nadie quedará con vida y entre las naciones serán objeto de odio, burlas, desprecio y maldición. Castigaré a los que viven en Egipto tal como castigué a los habitantes de Jerusalén. Los haré morir de hambre, enfermedad y guerra. Ninguno de los que se fueron a Egipto quedará con vida ni volverá a Judá, aunque lo desee. Solo unos cuantos lograrán huir y volverán. Yo les entregué el mensaje a todos los judíos que vivían en Egipto. Algunos de ellos sabían que sus esposas quemaban incienso en honor de otros dioses.
Todos vinieron y me dijeron: escucha, Jeremías, ese mensaje que nos has dado de parte de Dios no lo vamos a obedecer. Al contrario, vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana, tal como lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios. Seguiremos adorando a nuestra diosa, la reina del cielo, y le ofreceremos incienso y vino. En realidad, cuando lo hacíamos teníamos mucha comida y no nos faltaba nada ni nos pasaba nada malo. En cambio, desde que dejamos de hacerle ofrendas de incienso y vino, nos ha faltado de todo y la guerra y el hambre nos están matando. Las mujeres dijeron: nuestros esposos sabían muy bien lo que estábamos haciendo. Sabían que nosotras adorábamos a la reina del cielo y que le ofrecíamos incienso y vino y panes que tenían su imagen. Yo les contesté: ¿y acaso creen que Dios no lo sabía? Al contrario, Dios sabía muy bien que ustedes y sus antepasados, sus reyes y funcionarios, y todo el pueblo adoraban a otros dioses. Pero llegó el momento en que Dios ya no aguantó más y no se aguantó por la forma en que ustedes actuaban y por las cosas asquerosas que hacían. Por eso su país se convirtió en un desierto horrible, en un montón de ruinas donde nadie vive. La ciudad es un ejemplo de maldición para todos sus vecinos. Y esto es así hasta el momento de escribir esto. Ustedes pecaron contra Dios al adorar a otros dioses y al no querer obedecer ninguno de sus mandamientos. Por eso ahora tienen que sufrir tan horrible, tan terrible desastre. Luego me dirigí al pueblo, sobre todo a las mujeres, y añadí: ustedes, gente de Judá que vive en Egipto, escuchen bien lo que Dios les dice. Yo soy el Dios de Israel. Me doy cuenta de que ustedes y sus mujeres cumplen sus promesas de adorar a la reina del cielo y de presentarle ofrendas. Muy bien. Sigan cumpliendo sus promesas. Sigan haciendo lo que les dé la gana. Ustedes son de Judá y ahora viven en Egipto. Pero escúchenme bien. Yo les juro que ninguno de ustedes volverá a jurar aquí usando mi nombre. Nadie volverá a decir: lo juro por el Dios de Israel. En vez de vigilarlos para protegerlos, voy a vigilarlos para hacerlos daño. Les aseguro que toda la gente de Judá que vive en Egipto morirá de hambre o en la guerra. Y van a ver todos ustedes si cumplo o no mi palabra. Unos cuantos se salvarán de la guerra y del hambre y podrán regresar a Judá, pero la mayoría de los que se fueron a Egipto morirán. Yo soy el Dios de Israel. Esta es la señal de que cumpliré mis amenazas contra ustedes. Dejaré que Ofra, el rey de Egipto, muera a manos de sus enemigos. Haré con él lo mismo que hice con Sedequías, el rey de Judá, a quien puse en manos del rey de Babilonia para que lo matara. Marcos capítulo 6. De allí Jesús se fue a Nazaret, quien era su propio pueblo, y sus discípulos lo acompañaron. Cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Los que estaban presentes lo escucharon y se preguntaron admirados: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tantos conocimientos? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Y se quedaron confundidos y contrariados. Por eso Jesús les dijo: al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro, pues se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en él. Jesús iba por todos los pueblos cercanos enseñando las buenas noticias. Reunió a los 12 apóstoles y los envió de dos en dos. Les dio poderes para expulsar de la gente a los espíritus malos y también les ordenó: lleven un bastón para el camino, pero no lleven comida ni bolsa de dinero. Pónganse sandalias, pero no lleven ropa de más.
Cuando entren en un pueblo, quédense en una sola casa hasta que salgan de ese pueblo. Si en algún lugar no quieren recibirlos ni escucharlos, váyanse de ahí y sacúdanse el polvo de los pies. Eso les servirá de advertencia a esa gente. Los discípulos partieron de allí y comenzaron a decirle a la gente que dejara de pecar y se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios y sanaron a muchos enfermos, frotándoles aceite de oliva. Jesús era tan conocido que hasta el rey Herodes Antipas oyó hablar de él. Algunos decían que Jesús era Juan el Bautista, que había vuelto a vivir y hacía muchos milagros. Otros decían que era el profeta Elías o alguno de los profetas que habían vivido hacía mucho tiempo. Cuando el rey Herodes oyó hablar de Jesús, estaba seguro de que se trataba de Juan y decía: Jesús es Juan. Yo mismo ordené que le cortaran la cabeza, pero ha resucitado. Resulta que Herodes Antipas se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Filipo, y Juan lo había reprendido diciéndole: no te está permitido tener a la esposa de tu hermano. Esto enfureció a Herodías, la cual decidió hacer todo lo posible para matar a Juan. Pero Herodes solo mandó que lo arrestaran y lo metieran en la cárcel. Herodes le tenía miedo a Juan y lo protegía, porque sabía que Juan era un hombre justo y santo. Y aunque Herodes no sabía qué hacer cuando lo oía hablar, lo escuchaba de buena gana. El día de su cumpleaños, el rey Herodes Antipas organizó una gran fiesta. Invitó a los jefes, a los comandantes y a la gente más importante de la región de Galilea. Herodías vio que esa era su gran oportunidad para matar a Juan. Mientras cenaban, la hija de Herodías entró al salón y bailó delante de todos. Tanto le gustó el baile al rey Herodes y a todos los que estaban allí, que el rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Aun si me pides la mitad de mi reino, te juro que te lo daré. La muchacha salió del salón, fue a donde estaba Herodías, su madre, y le preguntó: ¿qué podría pedir? Herodías le respondió: pide la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa al salón y le dijo al rey: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero no quiso negarle a la muchacha lo que pedía, porque se lo había jurado delante de sus invitados. Enseguida ordenó a un soldado que le trajera la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel, le cortó a Juan la cabeza y se la llevó en un plato a la muchacha. Después, ella se la entregó a su madre. Cuando los discípulos de Juan supieron esto, fueron a recoger el cuerpo de Juan y lo enterraron. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Pero eran tantos los que iban y venían que ni tiempo tenían para comer. Entonces Jesús les dijo: vengan, vamos a un lugar tranquilo para descansar a solas. Y él y los apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero la gente que los vio partir adivinó hacia dónde iban. Así, la gente de todos los pueblos cercanos se fue a ese lugar y llegó antes que Jesús y sus discípulos. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran cantidad de gente que se había reunido y les tuvo compasión porque parecían ovejas sin pastor. Entonces empezó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: este lugar está muy solitario y ya se está haciendo tarde. Despide a la gente para que vayan a buscar comida por los campos y los pueblos cercanos. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Ellos respondieron: no podemos comprar pan para tanta gente. Para eso nos hace falta el salario de todo un año. Jesús les dijo: vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Ellos fueron y al rato regresaron diciendo: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús ordenó que todos se sentaran en grupos sobre el pasto verde. La gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados,
miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y los dio a los discípulos para que los repartieran entre toda la gente. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Luego los discípulos llenaron 12 canastas con los pedazos de pan y de pescado que habían sobrado, y fueron más de 5,000 hombres los que comieron de aquellos panes y pescados. Después Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran el lago en dirección al pueblo de Bethsaida. Pero él se quedó en la orilla para despedir a toda la gente. Luego de despedirla se fue a un cerro a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba en medio del lago, pero Jesús aún permanecía en tierra. Desde allí pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad, pues navegaban contra el viento. Poco antes del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando ya estaba cerca, hizo como que pasaría de largo. Al verlo caminar sobre el agua, los discípulos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Estaban muy asustados, pero enseguida Jesús les dijo: tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Entonces Jesús se subió a la barca y el viento se calmó. Los discípulos estaban muy asombrados. Tenían la mente cerrada, pues no habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron al pueblo de Genesaret y ataron la barca en la orilla. Tan pronto salieron, la gente reconoció a Jesús y corrió por toda aquella región para llevarle enfermos. Cuando oían que Jesús estaba en un lugar, ponían a los enfermos en camillas y los llevaban ante él. A donde quiera que iba Jesús, ya fuera por aldeas, pueblos o campos, la gente ponía a los enfermos en las calles, y cuando él pasaba le rogaban que dejara que los enfermos tocaran, por lo menos, el borde de su ropa, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracias y paz.